Realmente quería que fuera un malentendido, pero me lo dijeron amigos en los que confiaba. Todo el tiempo que estuve allí sentado, no sabía qué pensar y era deprimente. Al principio me preocupaba estar exagerando, pensaba que si resultaba que estaba equivocado simplemente me iría a casa, pero mis peores sospechas se confirmaron. Soy Andrés. En Madrid, si tienes un motor que ruge por encima de los 100.000 euros, terminas en mi taller. No soy un oficinista de camisa blanca y manos suaves, soy el hombre que entiende el lenguaje del metal en pleno centro de la capital. Mi negocio funciona como un reloj suizo, generándome ingresos que muchos de mis clientes de alta alcurnia envidiarían. Mis manos, callosas y a menudo manchadas de aceite, han construido un imperio de confianza entre la élite. Sé cuando un cigüeñal va a fallar antes de que el dueño note la vibración. Esa precisión es mi vida. Los coches no mienten, tienen una lógica interna impecable. La gente, en cambio, es un sistema de fugas constantes. Luego está Carla. Mi esposa es, a ojos de cualquiera, la clásica rubia cuya mayor profundidad intelectual se agota eligiendo el tono de su próxima manicura en el barrio de Salamanca. Dulce, gentil y, francamente, superficial. Su mundo parecía orbitar exclusivamente entre las bolsas de compras de la milla de oro y las reservas en los restaurantes de moda donde lo importante es ver y ser visto. Siempre creí que su desinterés por mis finanzas o por la complejidad de mi taller era una señal de una sencillez casi infantil. Ella era mi desconexión, el barniz brillante sobre mi mundo de acero, grasa y sudor. Al menos, eso era lo que mi propia arrogancia me permitía ver. Esa tarde, el aire de Madrid pesaba. Estaba en mi coche, observando la entrada de un edificio que no figuraba en nuestra agenda compartida. La duda es un ácido que corroe hasta el chasis más resistente. Mis amigos, tipos con los que he compartido años de trabajo y lealtades inquebrantables, no habrían soltado esa prenda de no estar seguros. Me sentía ridículo, un mecánico experto jugando a ser detective en las sombras. Quería que ella saliera de allí sola, que todo fuera un error de cálculo. Pero la mecánica de la traición es exacta. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. El regreso de aquella tarde fue un ejercicio de contención casi doloroso. Arranqué el coche y el motor roncó con la precisión habitual, pero yo me sentía como un mecanismo al que le faltaba una pieza vital. Conducir por el centro de Madrid, esquivando el tráfico de la Castellana, solía ser mi momento de meditación. Ese día, cada semáforo en rojo era una tortura, un recordatorio de la parálisis que me invadía. Quería que mis amigos se hubieran equivocado, que el tipo que vieron fuera un primo lejano, un decorador, cualquier cosa menos lo que mi instinto, ahora alerta, gritaba. Llegué a nuestro ático. El diseño era exquisito, todo fruto de su gusto y de mi dinero. Ella estaba allí. El aroma a nardos, su perfume característico, lo inundaba todo. Se giró desde el sofá, con una revista de moda en la mano y una sonrisa que solía desarmarme. «Andrés, ¿problemas en el taller?», preguntó. Su voz era dulce, superficial, el tono exacto que siempre había asumido como prueba de su inocencia intelectual. Mentí. Un problema con un carburador de un clásico. Ya sabes cómo son esos coches viejos. Ella asintió, su interés se evaporó instantáneamente. Oh, qué aburrido. Ve a ducharte. He reservado en el sitio nuevo de Jorge Juan para cenar. Me quedé mirándola. Parecía la misma Carla de siempre. La que se quejaba si una uña se le rompía, la que pasaba horas decidiendo el color de una alfombra. Pero ahora, bajo la luz de la sospecha, su superficialidad ya no parecía tontuna, sino una armadura. ¿Cómo podía actuar tan normal si lo que me habían dicho era cierto? En la mecánica, cuando un coche falla, hay un rastro, aceite quemado, un ruido metálico,
una lectura defectuosa en la computadora. En ella, no veía nada. Solo esa perfección esmaltada. Me encerré en la ducha. Dejé que el agua caliente me cayera encima, intentando lavar el aceite de mis manos y la duda de mi mente, pero el veneno ya estaba en el sistema. Al salir, pasé por su vestidor. Su teléfono estaba sobre la cómoda de ébano, boca abajo. Nunca lo dejaba así. Sentí un impulso visceral de cogerlo, de violar su privacidad, yo, el hombre que valoraba la integridad por encima de todo. Pero me detuve. No quería confirmarlo de esa manera. Quería que todo fuera un error. Sin embargo, cuando ella entró, su mano fue directa al dispositivo con una rapidez defensiva que no pasó desapercibida. ¿Te pasa algo? Estás muy callado, dijo, sin mirarme, tecleando algo rápidamente. Solo cansancio, contesté. El engranaje de la desconfianza acababa de empezar a girar. El taller en el barrio de Tetuán suele ser mi santuario. El eco de las llaves inglesas contra el acero y el zumbido de los elevadores hidráulicos suelen acallar cualquier ruido mental. Pero ese lunes, el taller se sentía pequeño, como si las paredes de hormigón se estuvieran cerrando. Un cliente habitual trajo su Aston Martin DB11 con una pérdida de potencia sutil. Yo, que puedo identificar un fallo en la inyección solo por el olor del escape, me encontré mirando el bloque del motor sin ver nada. Mi mente estaba atrapada en el ático de la noche anterior, en la forma en que Carla protegió su teléfono como si fuera una pieza de joyería fina. A media mañana apareció Julián, uno de los amigos que me soltó la bomba. No vino a reparar nada, su coche estaba impecable. Se apoyó en mi banco de trabajo, evitando mi mirada mientras jugueteaba con un destornillador magnetizado. Andrés, no quería ser yo quien te lo dijera, pero no podía dejar que siguieras haciendo el papel de tonto, soltó, con esa voz baja que se usa en los tanatorios. Dime exactamente qué viste, Julián. Sin adornos. Sin creo que. Datos, le exigí, limpiándome las manos con un trapo lleno de grasa que ya no podía absorber más suciedad. Me contó que la vio en una cafetería discreta en el Viso. No era un sitio de moda. No era un lugar donde Carla iría a lucir sus zapatos nuevos de 1.000 euros. Estaba con un hombre. Un tipo más joven, trajeado, con ese aire de seguridad impostada de quien se cree dueño de la ciudad. Julián dijo que la forma en que ella le tocaba el brazo no era la de una desconocida pidiendo la hora. Era una familiaridad eléctrica. Cuando Julián se fue, me quedé solo frente al Aston Martin. En la mecánica, si ignoras una fuga, el motor acaba gripando. Decidí que mi vida no iba a gripar por falta de mantenimiento. Recordé que el SUV de Carla tenía activado el sistema de geolocalización por telemetría que yo mismo instalé. Para ella, el coche era un accesorio con ruedas, para mí, era un emisor de coordenadas. Entré en la oficina y abrí el registro en el ordenador. No busqué meses, solo la última semana. Las paradas en Serrano eran normales. Pero había una dirección recurrente en el barrio de las Letras. Un edificio de apartamentos de lujo. 3 veces en 10 días. Siempre a las 11 de la mañana, cuando se supone que ella estaba en su clase de pilates. Sentí una punzada de náusea. El GPS no tiene sentimientos ni interpreta, solo marca latitud y longitud. 40.4143 grados N, 3.6968 grados W. Ese era el epicentro de mi nueva realidad. Mi mujer superficial estaba gestionando una logística de engaño que yo nunca le habría atribuido. La pregunta ya no era si me traicionaba, sino cuánto tiempo llevaba subestimando su capacidad para la mentira. El miércoles abandoné el taller a las 10 de la mañana. No usé mi coche habitual. Cogí un utilitario gris de un cliente que no lo esperaría hasta el viernes.
En mi oficio, pasar desapercibido es una cuestión de herramientas. Me dirigí al barrio de las Letras, un laberinto de calles estrechas donde el lujo se esconde tras fachadas de piedra del siglo XIX. Aparqué en un vado, confiando en que mi uniforme de trabajo y una nota en el salpicadero me darían 10 minutos de tregua. A las 10:45, el SUV blanco de Carla apareció por la calle de León. Verlo allí, fuera de su hábitat natural de centros comerciales y avenidas amplias, fue como encontrar una pieza de un motor náutico dentro de una caja de cambios de un deportivo, un error de diseño absoluto. Ella conducía con una seguridad que nunca mostraba cuando íbamos juntos. No buscaba aparcamiento, se detuvo frente a un garaje privado y el portón se abrió al instante. Tenía mando a distancia. Ese pequeño detalle técnico, la posesión de un emisor de frecuencia para un edificio ajeno, pesó más en mi estómago que cualquier rumor de Julián. Me bajé del coche y caminé hacia la entrada peatonal del mismo edificio. Me mantuve a una distancia prudencial, fingiendo revisar un presupuesto en mi móvil. Carla salió del garaje a pie un minuto después. No vestía el atuendo de clase de pilates que me había anunciado al desayunar. Llevaba un vestido de seda oscuro y gafas de sol que ocultaban media cara. Su postura era distinta, caminaba con prisa, con una determinación que yo, en mi arrogancia, creía que no poseía. La vi sacar un juego de llaves de su bolso. No llamó al telefonillo. No esperó a que nadie le abriera. Introdujo la llave en la cerradura del portal con la memoria muscular de quien lo ha hecho cientos de veces. El clic del mecanismo al ceder fue un disparo en el silencio de la calle. Ella entró y la puerta se cerró, dejando fuera el ruido de Madrid y lo que quedaba de mi tranquilidad. Me quedé allí, mirando la madera barnizada del portal. En la mecánica, cuando una pieza no encaja, el sistema entero se detiene para evitar el colapso. Mi sistema, sin embargo, seguía funcionando por pura inercia. Carla, la mujer que supuestamente no sabía distinguir un destornillador de una llave fija, había construido una vida paralela con una logística impecable. El engaño no era un error puntual, era una instalación completa, un motor secundario que funcionaba a mis espaldas con un rendimiento óptimo. Me quedé en la acera, un intruso en mi propia vida. El metal de la llave que ella usó no era solo acero, era una prueba de propiedad. En mi taller, cada pieza tiene un número de serie, un origen trazable. En ese portal de la calle de León, la trazabilidad se perdía en el anonimato del lujo. No entré. Un mecánico no desarma un motor en marcha si no quiere quemarse las manos, espera a que se enfríe o a que el fallo sea evidente. Regresé al coche gris. Mis manos, marcadas por cicatrices de motores de alta cilindrada, temblaban levemente sobre el volante. Esa Carla, la de la seda oscura y el paso firme, no era la mujer que desayunaba tostadas integrales mientras se quejaba del precio de los bolsos. La simetría de nuestra relación se había roto. Yo era el proveedor, el protector, el hombre inteligente que se encargaba de todo lo difícil. Ella era el adorno. O eso me había hecho creer durante 7 años. Esa tarde, en el taller, el ruido de las pistolas neumáticas me taladraba los oídos. Intenté concentrarme en un Porsche 911 que necesitaba un ajuste en la suspensión, pero mis ojos volvían una y otra vez a la pantalla del ordenador de la oficina. Busqué la referencia catastral del edificio. El ático, el cuarto derecha, propiedad de una sociedad limitada, Inversiones Helios. Un nombre genérico, un muro de papel diseñado para ocultar al beneficiario real. Llamé a un contacto en una gestoría con la que trabajo a menudo. Hazme un favor, comprueba quién está detrás de Helios, le dije. El tono de mi voz era el de alguien que pide un recambio urgente, seco y profesional, pero por dentro, el motor de mi cordura estaba alcanzando una temperatura crítica. Carla volvió a casa a las 6.
Venía con una bolsa de una tienda de cosméticos caros en Serrano, el atrezo perfecto para su coartada. Olía a nardos, su perfume de siempre, pero bajo ese aroma, mi olfato entrenado en detectar fugas químicas creyó percibir algo más, el rastro metálico de un aire acondicionado ajeno. Me dio un beso rápido en la mejilla, apenas un roce. El pilates hoy ha sido agotador, Andrés. Necesito un baño largo, dijo, estirándose con una gracia felina que ahora me resultaba repulsiva. La vi subir las escaleras. Cada paso que daba era una nota en una partitura de engaño que yo apenas empezaba a descifrar. La cena fue un desierto de palabras. Yo observaba cómo cortaba su carne con una precisión quirúrgica, la misma con la que introdujo la llave en aquel portal. Ya no era una mujer superficial, era un enigma de ingeniería social que me superaba por completo. El informe de la gestoría llegó a mi bandeja de entrada con la frialdad de una sentencia judicial. Inversiones Helios S.L. Administradora única, Carla Benítez. Mi mujer. La misma que fingía no entender cómo se lee un balance de situación o porque el IVA trimestral era una carga. La tonta no solo me engañaba en la cama, me estaba desmantelando financieramente pieza a pieza, como un ladrón de coches profesional que deja solo el chasis sobre 4 ladrillos. Sentí el calor del aceite hirviendo en mis venas. La infraestructura del engaño era más compleja de lo que mis amigos imaginaban. No era un desliz, era una estrategia de salida. Ella no buscaba una aventura, buscaba una nueva vida financiada por mi taller. Aquel ático en el barrio de las Letras era su activo, su búnker de seda. Cerré el taller a mediodía. Mis empleados me miraron con extrañeza, Andrés nunca deja un motor a medias. Pero mi propio motor estaba a punto de gripar. Volví a la calle de León. Esta vez no busqué un coche discreto. Aparqué mi propio deportivo en doble fila, un desafío de metal y ruido frente a su escondite. No necesité esperar mucho. El portal se abrió. Salieron juntos. Él era el tipo del que habló Julián, joven, con un traje de corte italiano que gritaba dinero ajeno. Carla reía. No era la risa forzada que me dedicaba en las cenas de compromiso, sino una carcajada vibrante, llena de una energía que yo creía extinta en ella. Se detuvieron frente al SUV blanco. Él le pasó la mano por la cintura con la seguridad del que conoce cada centímetro de ese cuerpo. Ella se inclinó y lo besó. No fue un beso de despedida casto. Fue una confirmación carnal, pública y absoluta. El sol de Madrid golpeó el cristal del coche y me devolvió mi propio reflejo, el del marido perfecto, el mecánico de éxito, reducido a un espectador en la acera de enfrente. En ese momento, el ruido de la ciudad desapareció. Solo quedó el latido sordo de mi corazón, como un pistón golpeando una válvula doblada. La sospecha ya no era una hipótesis, era un hecho consumado. Mi mujer era una extraña con mi apellido y mis recursos, diseñando mi obsolescencia programada. Ver ese beso fue como presenciar un siniestro total en directo, el chasis de mi realidad partiéndose bajo una prensa hidráulica. No hubo gritos ni escenas de celos en plena calle de León, mi orgullo, forjado entre metales pesados y clientes que exigen perfección, no permitía tal despliegue de vulnerabilidad. Simplemente puse el coche en marcha y me alejé antes de que sus ojos, ahora brillantes de una vitalidad que yo ya no reconocía, se encontraran con los míos. El motor de mi deportivo rugió, pero para mis oídos sonaba a chatarra vieja arrastrándose por el asfalto de Madrid. Regresé al taller, pero no entré en la zona de reparación. Me encerré en el despacho, a oscuras, con la pantalla del ordenador todavía mostrando los datos de Inversiones Helios S.L. Carla Benítez, la mujer que fingía no saber cómo funcionaba un cajero automático, había orquestado una estructura societaria para drenar nuestra cuenta común hacia su refugio privado. Cada bolso de marca,
cada cena de 300 euros que yo pagaba con gusto era solo la cortina de humo. Mientras yo me manchaba las manos de grasa para mantener su estándar de vida, ella se aseguraba de que el flujo de capital tuviera un solo destino, su independencia. Me senté en mi silla de cuero, la que huele a éxito y a trabajo duro. Sentí una náusea física. La traición carnal dolía, sí, pero la traición intelectual me quemaba más. Me había tomado por un operario básico. Había usado mi propia soberbia, mi creencia de que ella era demasiado simple para engañarme, como su mejor herramienta de camuflaje. Fui el ingeniero jefe de mi propia ruina. Escuché mi móvil vibrar sobre la mesa. Un mensaje de ella: cariño, me he entretenido en el centro con unas compras. Llegaré un poco tarde para la cena, no me esperes. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que, en su boca, ahora tenían la precisión de una cuchilla de corte industrial. Miré mis manos. Estaban limpias de aceite, pero sentía que nunca volverían a estarlo. No iba a confrontarla esa noche. Un mecánico experto sabe que no se debe abrir un radiador cuando el agua está en ebullición, hay que dejar que la presión baje para no quemarse la cara. Decidí que, si ella quería jugar a la estratega, yo le enseñaría cómo se desguaza un motor, pieza por pieza, hasta que no quede nada más que el armazón vacío. Esa noche, el ático en Chamartín se sentía como una cámara de vacío. Llegué antes que ella y me senté en el salón, a oscuras, dejando que el resplandor de las torres de la Castellana dibujara sombras alargadas sobre el suelo de roble. No encendí las luces. Un mecánico aprende a agudizar otros sentidos cuando la vista falla, el olor de una correa quemada, el siseo de una fuga de aire. En el silencio de mi casa, empecé a escuchar los engranajes de mi propia vida desmoronándose con un chirrido metálico insoportable. Carla entró a las 10. Escuché el tintineo de sus llaves, las verdaderas, las de nuestra casa, y el roce de sus bolsas de papel contra la consola de la entrada. Encendió la luz y se sobresaltó al verme allí, inmóvil. Dios, Andrés. Me has dado un susto de muerte. ¿Qué haces a oscuras? Su voz recuperó al instante ese tono cantarín, esa ligereza de quien no tiene una sola mancha en la conciencia. Pensaba en el rendimiento de los activos, dije, sin mirarla. La frase era un cebo técnico, una prueba de presión. Ella soltó una risita nerviosa mientras dejaba su bolso sobre la mesa. No me hables de números ahora, sabes que me marean. He tenido un día agotador recorriendo tiendas. Mira qué zapatos he encontrado en Ortega y Gasset. Los sacó de la caja con una delicadeza casi religiosa. Eran de suela roja, caros, afilados. Los miré y no vi moda, vi el equivalente en euros a 4 revisiones completas de un motor V12. Vi el dinero que salía de mi esfuerzo para engrasar su huida. En la mecánica, cuando una pieza se desgasta por fricción excesiva, se sustituye sin sentimentalismos. Pero Carla no era una pieza, era el chasis sobre el que había construido todo mi mundo. Son bonitos, respondí. Mi voz sonaba hueca, como un motor funcionando con un solo cilindro. ¿Te los probaste en la tienda o te los trajo alguien? Se quedó paralizada un milisegundo. Un observador común no lo habría notado, pero yo vivo de detectar milisegundos de retraso en la ignición. En la tienda, claro. ¿Por qué preguntas eso? Estás raro, Andrés. Estás frío. Se acercó para rodearme el cuello con sus brazos. El aroma a nardos me golpeó, pero esta vez fue como una bofetada. Recordé sus labios sobre el tipo del traje italiano apenas 3 horas antes. Sentí una repulsión física, una necesidad visceral de apartarla, pero me obligué a la inmovilidad. La estrategia requería que el motor siguiera girando hasta que yo tuviera todas las herramientas listas para el desguace definitivo.
Solo cansancio, Carla. Mañana tengo que auditar las cuentas del taller. Hay fugas que no acabo de localizar, dije, desprendiéndome de su abrazo con una cortesía gélida. Ella se encogió de hombros y se fue al dormitorio, tarareando una melodía que yo no conocía. Me quedé solo en el salón. Abrí mi portátil y entré en la banca online. No busqué nuestras cuentas compartidas, busqué los movimientos de las tarjetas de empresa. Allí estaba, un cargo recurrente en una floristería cercana a la calle de León que yo jamás había autorizado. El diagnóstico estaba completo. No faltaba información, solo faltaba el valor para ejecutar la orden de reparación más dolorosa de mi vida. La mañana del jueves entró en el taller con un frío cortante que ni siquiera la calefacción industrial lograba disipar. Me puse el mono de trabajo, pero no toqué una sola llave inglesa. Me senté frente al ordenador de diagnóstico, no para revisar un motor, sino para terminar de desarmar la ficción que era mi matrimonio. En la mecánica, un siniestro total no siempre es evidente a simple vista, a veces, el chasis está impecable, pero la estructura interna ha colapsado de tal forma que cualquier intento de reparación es un desperdicio de recursos. Mi vida era ese coche brillante destinado al desguace. Llamé a mi abogado, un hombre que entiende de divorcios con la misma frialdad con la que yo entiendo de transmisiones. No le hablé de sentimientos, le hablé de inversiones Helios SL y de las fugas de capital de mi cuenta de empresa. Su silencio al otro lado de la línea fue el de un técnico que confirma una avería grave. Andrés, si ella figura como administradora única y el dinero ha salido de cuentas compartidas o mediante facturas infladas, estamos ante un vaciamiento patrimonial en toda regla, me dijo. No ha sido una improvisación. Es una hoja de ruta ejecutada con precisión de ingeniero. Colgué. El dolor de la cornamenta era agudo, pero la humillación de haber sido el mecánico tonto que financiaba su propia sustitución era un ácido que me quemaba el estómago. Recordé todas las veces que Carla me pidió dinero extra para gastos imprevistos o ayudar a una amiga. Cada euro había ido a parar a los cimientos de ese ático en el barrio de las Letras donde ella se desnudaba para otro. Ese otro ya tenía nombre, Marco Soler, un consultor financiero especializado en activos inmobiliarios. La ironía era casi insoportable. Ella no había buscado a un hombre superficial como ella pretendía ser, había buscado a alguien que hablara su verdadero idioma, el de la ambición y el cálculo. Mientras yo medía el par de apriete de los tornillos de un motor, ellos medían la rentabilidad de mi ruina. A mediodía, Carla me llamó. Su voz en el manos libres del taller sonaba cristalina, casi angelical. Andrés, ¿vendrás temprano? He pensado que podríamos ir al teatro esta noche. Quedan entradas para esa comedia de la que todo el mundo habla. No puedo, Carla. Tengo un bloque de motor abierto que no cierra como debería. Hay algo que no encaja y, hasta que no encuentre la pieza defectuosa, no puedo moverme de aquí, respondí. Cada palabra era una verdad técnica aplicada a nuestra situación. Qué pena, suspiró ella. Eres tan perfeccionista. A veces envidio lo sencillo que es tu mundo, todo se arregla con una pieza nueva, ¿verdad? Cerré los ojos con fuerza. La tonta seguía dándome lecciones de cinismo. Sí, Carla. A veces la única solución es cambiar el bloque entero. Al colgar, imprimí el historial de movimientos de Helios SL. Mañana sería el día. No habría teatro, sino una auditoría de realidad que ella no vería venir. En mi oficio, cuando un motor está demasiado dañado, no se intenta salvar, se aprovecha lo que queda y se limpia el taller para el siguiente trabajo. Yo estaba a punto de empezar la limpieza más profunda de mi vida. Viernes. El día del desguace. No llevé el mono de trabajo, me puse un traje oscuro, el mismo que uso cuando tengo que negociar con los tiburones de las aseguradoras.
Metí el informe de la gestoría, las capturas de la telemetría y las fotos de la calle de León en un maletín de cuero. Eran mis herramientas de precisión, más afiladas que cualquier escariador de cilindros. Me dirigí directamente al barrio de las Letras. Esta vez no me quedé en el coche. Gracias a un contacto en la empresa de seguridad que instaló el sistema del edificio, clientes míos de hace años, conseguí un código de acceso temporal. Entré en el ático antes que ellos. El lugar era un monumento al cinismo, muebles de diseño italiano, arte moderno y una luz cenital que lo hacía parecer una galería de trofeos. Me senté en el sofá de cuero blanco, el mismo que probablemente habían usado para celebrar su victoria sobre mi cuenta corriente. El silencio era denso, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado de alta gama. A las 11 en punto, el mecanismo de la cerradura electrónica emitió un pitido familiar. Entraron riendo. Carla traía una bolsa de una pastelería de lujo y él, Marcos, llevaba el brazo sobre sus hombros con una familiaridad que me revolvió el estómago. Estaban planeando un viaje. Escuché palabras como Bahamas, transferencia definitiva y libertad. Andrés cree que estoy en un retiro espiritual de 3 días para conectar con mi yo interior, decía ella entre carcajadas. Es tan básico que casi me da pena. Mientras él esté debajo de un coche, nosotros estaremos bajo el sol. Me puse en pie lentamente. La risa se cortó en seco, como un motor al que le quitan el encendido de golpe. El color desapareció de la cara de Carla, dejando al descubierto una palidez que ni el mejor maquillaje de Serrano podía ocultar. Marcos dio un paso atrás, su pose de consultor de éxito desmoronándose ante la realidad física de un hombre que ha forjado su cuerpo levantando bloques de acero. La presión del aceite ha caído a cero, Carla, dije, dejando el maletín sobre la mesa de mármol. He solicitado una auditoría forense de Helios S.L. Las cuentas están bloqueadas y la denuncia por apropiación indebida ya está en el juzgado de guardia. El viaje a las Bahamas tendrá que esperar a la vista previa. Ella no lloró. No hubo súplicas. En sus ojos vi el engranaje final de su mente calculadora intentando buscar una salida de emergencia que ya no existía. El mecánico había cerrado todas las válvulas. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto, solo roto por el crujido del cuero cuando Marco se hundió en un sillón, derrotado. Intentó articular una defensa, algo sobre asesoría financiera y malentendidos contractuales, pero lo silencié con una mirada. No malgasto herramientas de precisión en piezas de desguace. Él era un accesorio, un componente genérico que Carla había elegido por su utilidad momentánea. Mi verdadera batalla era con ella, con la arquitecta de este motor gripado. Carla se cruzó de brazos. La máscara de rubia superficial se había derretido por completo, dejando paso a una mujer de una frialdad técnica que casi llegué a admirar. No hubo lágrimas ni ruegos de perdón. Ella sabía que, en la mecánica de los hechos, el daño era estructural y definitivo. Has sido más listo de lo que pensaba, Andrés. Te subestimé, dijo ella, con una voz que cortaba como una sierra de cinta. Su mirada era de acero, despojada de cualquier rastro de la dulzura que me había vendido durante 7 años. Ese fue tu error de cálculo, Carla. Pensaste que porque me mancho las manos de grasa, mi cerebro funciona a bajas revoluciones. Pero en un taller aprendes que la pieza que parece más insignificante es la que suele causar la catástrofe. Tú eras esa pieza para mí, pero yo resulté ser el inspector que no esperabas. Le entregué el último documento, la orden de desalojo preventivo y la demanda por administración desleal. Gracias a la trazabilidad de los fondos que desviaron a Inversiones Helios S.L., el ático y las cuentas estaban ya bajo administración judicial. Ella no saldría de allí con sus bolsos de marca ni con los ahorros de mi vida, saldría con lo puesto y una cita inaplazable con el fiscal.
No era una venganza emocional, era una liquidación de activos necesaria para la supervivencia de mi empresa. Salí del edificio sin mirar atrás. Caminé por la calle del Prado sintiendo que el aire de Madrid, denso y cargado, era el más puro que había respirado en meses. El peso en mi pecho, esa sospecha que me corroía como el óxido, se había evaporado. Volví a mi taller, mi verdadero santuario. Mis empleados ya estaban allí, trabajando bajo el rugido de los motores y el chispazo de las soldaduras. Me puse mi mono de trabajo, sentí el tacto familiar del acero frío y el olor reconfortante del aceite nuevo. Un motor es honesto. Si lo tratas con rigor y precisión, responde. La traición, en cambio, es un fallo de diseño que no admite parches ni rectificaciones. He limpiado el foso, he drenado el veneno y he ajustado mi propio rumbo. Mi vida ya no es una simulación de felicidad, es una máquina real, potente y, por fin, bajo mi único control. La historia de la mujer tonta y el marido perfecto terminó en el desguace. Ahora, solo queda el camino despejado por delante. Han pasado 6 meses desde que cerré la puerta de aquel ático en el barrio de las Letras. Madrid sigue siendo la misma ciudad de asfalto caliente y tráfico nervioso, pero mi percepción de sus ruidos ha cambiado. En el taller, el aire ya no se siente pesado, ahora es un espacio de pura funcionalidad. La auditoría forense fue el golpe de gracia. Carla y Marcos no solo se enfrentan a cargos por administración desleal, sino que el embargo preventivo de sus bienes ha devuelto al taller el oxígeno financiero que ella intentó robar. No fue una victoria dulce, porque en la mecánica de la vida, cuando un chasis se dobla, nunca vuelve a ser exactamente el mismo. Pero ahora es un chasis reforzado. Ayer vi a Julián. Vino a cambiar el aceite de su coche, pero en realidad venía a observar los daños. Me preguntó si sabía algo de ella. Le contesté la verdad, no lo sé, ni me importa el desguace de su nueva vida. Un buen mecánico sabe cuando una pieza ha sido descartada definitivamente por falta de integridad. No se mira hacia atrás para ver qué pasó con el metal oxidado que uno dejó en el contenedor de reciclaje. Carla fue una lección sobre la soberbia de creer que uno lo controla todo. Mi error no fue amarla, sino creer que su simplicidad era real. El engaño más perfecto es aquel que se construye sobre los prejuicios del otro. Hoy, mientras ajusto la sincronización de un motor clásico de alta gama, siento una paz técnica. Mis manos están manchadas de grasa, pero mi cabeza está limpia. Ya no busco significados ocultos en los silencios ni analizo perfumes en busca de traiciones. He aprendido que la confianza es como un motor de alta compresión, si entra una sola impureza en el sistema, la autodestrucción es inevitable. Ahora, elijo mis piezas con un rigor que antes no tenía. El taller funciona con una eficiencia quirúrgica. He contratado a un nuevo gestor, alguien cuyo único interés son los balances y no las cenas en Jorge Juan. A veces, por la noche, cuando cierro la persiana metálica y el silencio cae sobre las herramientas, recuerdo el clic de la llave de Carla en aquel portal. Ya no me duele, es solo un dato, una referencia de seguridad para no volver a cometer el mismo error de diagnóstico. He rectificado mi propio motor. Estoy en rodaje, y esta vez, el conductor soy yo.